cuenta regresiva nos hicieron. Sí, impresionante. ¿Dónde? En cualquier momento metemos claqueta. En cualquier momento viene la claqueta. Claqueta Gracias, hicieron los producción. huesos de la amiga acá. Cuando tuvo que entrar, le claquearon los huesos. Está Ey, crocante, ey, Silvia. ey. ¿Cómo anda? Bien, con unos años arriba ya. Bueno. De aquellos momentos en que nos conocimos. La llevaste a jugar ese partido, dejala pasar. Bárbaro. Acá Dios. no perdonamos a nadie. Bueno, no son los del fuego de la trastienda. ¿Cómo le quedó el ojo a usted? Adolorido. Adolorido. Sí, adolorido. Bueno, no quedó- Adolorido, pero no doloso. ¿Adolorido el ojo o la dignidad? ¿Cómo? Vamos a repartir 50% físico, 50% la autoestima. La O es la autoestima. autoestima, no sé, ¿cómo es? Bueno. ¿Es la o lo- Claro, o sea, descubrimos que el pádel era un Uf, deporte de riesgo. Era un deporte de riesgo, sí señor. Casi que quedo ciego. Bueno, me pasó algo así. Una pelotita en un ojo y un problema serio. Ese sí, un problema serio. Bueno, che, semanita complicada. ¿Cómo están? ¿Por qué? ¿Qué tengo que decir? ¿Buenas tardes o buenas noches? O sea, Buenas noches. ¿Cómo definiríamos esto? Buenas noches. Tarde-noche. Ya entrando Tarde-noche. en la noche ya. Tarde-noche. Ya invierno igual acá, empezamos Claro. pura noche. Si usted está en Bueno. Río Grande, sepa que Claro. son las 5 de la madrugada casi. más Claro, o menos. ubiquémonos en tiempo y espacio. ¿Sí? Río Grande, centro geográfico de la patria bicontinental. Acá, a esta altura del año, ya tipo 5:30, 6, hay que encender las luces del auto, ¿no? Las altas, porque no se ve, No se ve nada. no sí, se ve a una cuadra. Exactamente. Oscuridad profunda. Totalmente. Oscurece pronto. Igual que en verano anochece muy tarde y tenemos noches muy cortas, ahora tenemos noches muy largas. Y usted sabe mucho de eso, ¿no? Exactamente. Justo a De mí me noches dicen largas. sol de invierno, me decían a mí. Porque llega tarde y se va temprano. Pero bueno, yo pensé que me lo decía por eso, no por las... Como Bueno, Pipa le damos la Benedetto. bienvenida a todos. Ezequiel Gómez, acá a mi derecha. Olis. Gracias por estar. Silvia, ¿cómo anda Silvia? Ya Bien. tercera incursión en esto, ya Sí. es una mujer de los medios. Ya la vi el otro día, disculpas por la ausencia, por mi ausencia. Los vi muy desenvueltos. Bien. Sí, la pasamos sintió bien. cómoda? Estuvo bueno. Es Bueno. más, en un momento ya el tiempo pasó y hacían ahí de producción un montón de morisquetas. Se quedó corta porque tenía mucho Silvia. La Había verdad. trabajado mucho. Uf. Trabaja mucho. Sí. Trabaja mucho. Yo decía, de los tres, la que labura. Alguien tiene que laburar. sí, alguien tiene que laburar. Che, semana complicada. Otra vez, no importa. No, pasaron un montón de cosas, la verdad. O sea, veníamos pensando, che, hablemos del Eternauta. Bueno, pero también había que hablar del Papa. O sea, estas cosas del Papa no suceden muchas veces. Y más allá de que tenemos Papa nuevo, y esta es la novedad, y quizás es lo que hoy todos procuran hablar, o sea, este nuevo papado que empezó ayer, con alguien que seguimos discutiendo si es más yanqui que latinoamericano o más latinoamericano que yanqui. Yo lo tengo claro, con un peronismo que lo primero que hizo fue peronizarlo como corresponde, ¿no? Sí, o sea, el peronismo es peronismo cuando peroniza todo lo que está a su alcance. Pero bueno, también es cierto que algo de eso hay, ¿no? Digo, un papa que elige ser León XIV en honor a quien infunde la doctrina social en la Iglesia, ¿sí? Una doctrina Claro. social que son las bases del peronismo. Exactamente. Con lo cual, bueno, algo de eso hay. ¿Podemos hablar de un papa peronista? Bueno, veremos. Lo charlaremos luego con nuestro invitado, ¿no? Que a lo mejor él no sabe que es peronista, pero es peronista. Y alguien tendrá que contarle Claro, mire, a señor, a oiga. León XIV que es peronista. O Usted sea, debería haber alguien- firmado. Claro, alguien Usted tendrá que debería con- haber firmado esta ficha antes de aceptar su papado. Alguien tendrá que contarle al melómano de nuestro presidente que no es León por él. Ay, Dios. ¿Por qué? Y en todo caso, alguien deberá contarle al Papa que a lo mejor es peronista. ¿Por qué tuvimos los argentinos que salir a explicar que el presidente en realidad es un osado, es un provocador, que no es un idiota? ¿Por qué yo tuve que salir a explicar eso? Difícil de digerir. Yo digo, tenemos la suerte de vivir en una época que existen los memes y hay memes que explican todo, ¿no?
Claramente. Y el meme de León 14 y abajo la foto de León y 14 explica todo. Tremendo, tremendo. Sí, le mando un saludo al 9 de Nepal. Impresionante. Impresionante, porque fue fugaz la inmediatez que manejó para poner eso en las redes sociales. Impresionante. Pero bueno, también tenemos al Eternauta y no quería, si bien ya casi que tema acribillado en todos los medios, atendido ya pero no queríamos dejar de tratar, de hablar, digo, porque en la previa y charlábamos mucho sobre esto y sí encontrábamos quizás un elemento que nos obligaba a hablar del tema y es Malvinas, ¿no? O sea, decíamos qué diferencia hay, qué elemento diferencial hay respecto de esta nueva versión del Eternauta en formato miniserie de Netflix respecto de la historieta de Germán Oesterheld de los 50 y encontramos que quizás el elemento más importante que diferenciaba uno y otro era Malvinas, ¿no? Y claramente, si hablan de Malvinas, hablan de nosotros. Decimos presente, acá estamos los riograndenses para hablar de Malvinas. Así que, bueno, son los dos temas que vamos a abordar hoy, que vamos a tratar hoy, Papa y Eternauta. Más allá de Malvinas, yo rescato al Eternauta cuando llegan estos momentos, ¿no? Un poco contracultural, ¿no? Estamos hablando de un neoliberalismo salvaje y llega el Eternauta a traernos los héroes colectivos, ¿no? Un colectivo, el mirar al otro. Un poco veía también las opiniones, ¿no? El amigo segundero, el que no te deja, y también el que da la vida, ¿no? Porque hay una escena que está el excombatiente, Claro, de hecho, claro. que da la vida con la monja para que todos se salven, y bueno, me parece algo que se rescata en este momento, en estos tiempos que vivimos. En un programa anterior habíamos hablado de qué nos va o quién nos va a interpelar. Y viene el Eternauta, nada más y nada menos que Desde interpelarnos. afuera. Con que lo viejo funciona, con que la figura que nosotros esperamos desde la política por ahí está en realidad entre los de a pie. Por ahí que los discursos que tanto que pensamos, craneamos por dónde va a ir la política, por dónde debe ir, qué vamos a hacer para volver a enamorar. Y por ahí estamos enamorados, nada más que no sabemos, de una Argentina colectiva, de una Argentina, como lo decíamos anteriormente, de brazos abiertos. Creo yo que en el caso particular, lo que me provocó el Eternauta, que estoy viendo ya por segunda vez la serie, por algunos detalles que me parecieron importantes, en el caso especial de la traducción en inglés y de que se hable de Islas Malvinas en la traducción en el inglés, me parece que está muy bien. Así que nada, creo que al menos esa primera sensación me llega luego de haber visto la serie de que esperando a ver cuál es la señal. Bueno, la señal es algo mucho más simple de lo que por ahí uno piensa que necesita en estos tiempos, ¿no? Hasta, de hecho, rescata un momento de mucha lucha, ¿no? Construcción y resistencia de la Argentina. Creo también rescata los 70 con todo lo que sucedió. El escritor Oesterheld desaparecido, ¿no? Creo que viene a poner otra vez en la mesa y en la sociedad, un montón de historia que nos cruza y que está bueno que en este momento que vivimos podamos reflexionarlo, analizarlo entre todos, ¿no? En lo colectivo. Son los tres elementos que maneja el Eternauta, ¿no? O sea, la tragedia humana, como bien describían recién, la invasión extraterrestre, ¿no? Como elemento más ficticio, más de ciencia ficción, y la resistencia. Claramente, ficción, ¿no? Memoria son como y política. Los tres elementos que maneja el Eternauta. Y en esos tres elementos, tres pilares, bueno, se van desarrollando un montón de historias, aparecen en la centralidad del Eternauta Malvinas y, bueno, un elemento que fueron a buscar todos, ¿no? La traducción. O que fuimos a buscar todos, la traducción. O sea, hablaban de Falklands o hablaban de Malvinas. Y bueno, hablaban de Malvinas. Lo importante. Y
y lo importante de la serie, pero también, yo qué sé, yo les cuento lo que pasó en mi casa. En mi casa nos dio la posibilidad de hablar ya no solo del Eternauta, sino de poder hablar de lo que fue la década del 70, de lo que fueron los movimientos militantes en aquel momento, de lo que fue la feroz dictadura represora de aquel momento, de un Germán Oesterheld, de una familia Oesterheld, quizás la más, quizás no, seguramente la más castigada por la dictadura de los 70. Y digo la más castigada porque digo no solo desapareció la desaparición de Germán, sino también la de sus 4 hijas, 2 de ellas embarazadas, hoy aún buscándose esos 2 nietos o nietas, ¿sí? Digo 2, podrían haber sido 3, no lo sé. Pero digo, esos 2 embarazos que seguramente dieron a luz y hoy probablemente en algún hogar argentino haya personas viendo esa serie no sabiendo que son nietos del creador de esa historieta, ¿no? Digo, y estos son algunos temas que en lo personal pude hablar con mis hijos a partir de esta serie, ¿no? Como también de retomar a partir de la serie algunas discusiones que ya estaba claro o que ya parecían penal cobrado, ¿no? A ver. Por ejemplo, la importancia y la necesidad de que exista el Inca. Uf, La importancia de que haya producción nacional de calidad. Claramente, ¿no? de Porque calidad hoy y audiovisuales, de la importancia de que nosotros, porque acá hablamos del héroe colectivo del Eternauta, pero también está el héroe colectivo de quienes llevaron adelante la producción y lograron esta miniserie hoy, ¿sí? Muy difícil, sin el subsidio del Estado, sin el acompañamiento del Estado, con el acompañamiento del privado, sí, es verdad, pero que no tienen todos. Y es importante que nosotros podamos contar nuestra historia. Y esto es lo que hace el Eternauta, ¿no? Digo, pone a un país contando parte de su propia historia. Sí, lo muestra, ¿no? Lo muestra, lo saca al mundo, a la ciudad de Buenos Aires, que todos quedamos mirando todas las escenas, lugares conocidos, ¿no? Lo muestra al mundo, pone en valor nuestra producción, porque de lo que estás hablando, el Inca y la capacidad de haber logrado esto en Argentina también tiene que ver con un montón de formación atrás, que también habla de nuestra cultura, habla de la educación, habla de la formación que tienen todos los técnicos, que tienen en audiovisual. Bueno, la cantidad de empleo que se generó también a través de esta producción. Creo que todo tiene que ver con todo, Sí. ¿no? Porque en definitiva hablamos de Estado, hablamos bueno, de las personas capacitadas, Sí. hablamos de una ficción que sale al mundo desde Argentina y que estamos mostrando parte también de nuestra historia, ¿no? Digo, es importante ponerle palabras hoy y hablar, reflexionar sobre esto. Lo que está bueno, me parece que lo puedes analizar de varios lugares, de varias aristas. Y esto que nombrabas, Diego, de que te sentaste con tu familia a ver la serie. Y la verdad que a mí me sucedió algo similar, porque, bueno, yo insisto, no me parece un dato menor de que en poquito tiempo, o a poquito tiempo de su estreno, estoy viendo ya por segunda vez el Eternauta. Pero tiene un motivo esto. Me pidió mi hijo, vení, sentate conmigo, papá, que yo quiero ver el Eternauta. Y por primera vez me puedo sentar y mi hijo me pregunta, o me interpela, me dice, che, ¿y por qué tal cosa? ¿Qué tiene de importante que haya un objetivo colectivo? Claro. Digo, comienzan a gestarse distintas cosas en los jóvenes, porque por ahí pareciera que no, pareciera que los jóvenes son solo esponjas de consignas vacías que hacen a un gobierno libertario, por ejemplo, a cargo del Ejecutivo, que ponen a un gobierno libertario. Pero no, hay una conciencia, hay ganas también de sentarse por parte de los chicos. No me ha pasado en ningún momento. Tiene 17 años, mi hijo Ignacio, y me pidió, che, yo me quiero sentar, veamos la serie. Y te van surgiendo preguntas de Malvinas, preguntas de qué causas son importantes que se encaren a partir de lo colectivo. Y digo, bueno, evidentemente, como mínimo hay ganas de saber por dónde encarar. Cuando Sí, uno encara, sí. ¿a qué lucha me sumo? ¿Qué Sí. luchas son las que te motivan a que sean colectivas y qué luchas deben ser individuales? Entonces me parece que también es una arista que
por lo menos me pareció muy valiosa, más allá ¿Tu de que hijo- ustedes saben que soy un tipo Sí. emotivo. Y ¿Tu que hijo sabía quién era Germán? no sabía. Eso es lo No bueno. sabía. Claro, me pasó en casa, o sea, mi hija no sabía quién era Germán Osterheld y pudimos hablar de él y su familia a partir de la serie. De hecho, Yo quiero pudimos hablarlo, creo que recién al capítulo, porque tampoco le adelanté nada, no spoileé, Ah, bien, y creo que al capítulo 3 más o menos claro. surgió la posibilidad de hablar de esta familia. Sí, no, todo bien. Yo quería rescatar esto que hablamos de lo colectivo, ¿no? Tanto molestó lo colectivo dentro de la cultura en el momento que estaba Westergel, que lo desaparecieron. O sea, digo, el terrorismo de Estado, el Estado dijo, no, ¿de qué estás escribiendo? ¿Qué estás hablando? ¿Qué nos estás mostrando? O sea, esto lo tenemos que aniquilar. Y así, bueno, así lo hicieron, pero tan profundo, ¿no? Cómo llega el arte que es esto, es eterno, ¿no? Casualmente lo que significa eternauta, ¿no? Eterno. Y así fue, o sea, y hoy llega en este momento de la historia donde bueno, nos interpela con esto y podemos volver a hablar, de hecho, de Westergel como una figura con conciencia, una figura militante, una figura que salía a decirnos que no nos salvamos solos, que nos salvamos entre todos, ¿no? Mira, en casa surgió de esta manera. ¿Tenemos? ¿Sí? Bien. Bueno, después le cuento Dale. la anécdota familiar que surge. Mi hija de 17 años, bueno, la cuento ahora, sí, total. Claro, mi hija de 17 años, cerca del capítulo 3 de la miniserie, empieza a comparar la miniserie con algunos productos más de esta época, de similares características, ¿no? De gente que anda por la calle y se empieza a morir por no se sabe qué. Y a partir de ahí, bueno, la pusimos en contexto histórico de, che, el Eternauta se escribió década del 50. Y ahí dijo, ¿de verdad? Y digo, sí, bueno, le escribió este tipo, fue de esta manera, a la familia le significó tanto. Bueno, le damos la bienvenida a Ramiro Varela. Ramiro, comunicador, antropólogo, militante por los derechos humanos. Ramiro, ¿cómo estás? Bienvenido a esto que se llama Los del Fuego. Tenemos un problema con el sonido, chicos. No sé si no lo escuchamos nosotros o no se escucha. No se escucha, Ramiro. No sé, ¿nos podés escuchar vos? Sí. Perfecto. Acá a ver si podemos... Nada. Ramiro, un compañero, profesional, antropólogo, decíamos. La idea es que podamos... Estiro porque estamos intentando solucionar algún problemita técnico, Ramiro. Si nos das 2 minutos, vemos cómo lo podemos resolver. La idea era que podamos adentrarnos en el tema del Eternauta para entender el impacto que tiene en materia de derechos humanos, ¿no? O sea, cómo nos pega hoy, año 2025, en medio de una época anarcocapitalista, donde nos quieren hacer creer que los héroes son individuales, donde la meritocracia parece ser la ley de vida, y bueno, y hay quienes entendemos que no. Y hay quienes entendemos que no, y algo charlábamos la otra noche, en una de estas charlas de preproducción que tenemos, que a veces se extienden mucho, de cuáles son los tiempos en los que vivimos, ¿no? Digo, esta meritocracia, digo, ¿en qué lugar nos pone? Digo, sí, igual venimos a hablar por ahí del Eternauta, también estamos hoy en el programa, vamos a hablar del nuevo Papa, ¿no? Y por ahí la figura común es, estamos buscando la esperanza, ¿no? Estamos buscando la esperanza para salir sí, de la otra este noche, estado. digo, acá voy. Intentábamos filosofar un poco a partir del individualismo, ¿no? Claro. Digo, ¿quién soy yo como individuo? ¿En qué época estoy viviendo? Intentamos siempre entender todo a partir de algunas filosofías ideológicas, históricas, que nos marcan patrones y que nos invitan a vivir de determinada manera. Digo, uno es peronista, ¿no? Digo, siempre hablamos desde el peronismo.
por eso hablamos de doctrina partidaria, que tenemos muy claro cuál es, pero que a veces no nos alcanza para entender los tiempos que corren y que claramente han cambiado. Y si yo le hablo de peronismo a mi hija no entiende nada, no me entiende, porque hablamos otro idioma. Ahora, cuando aparece hoy el Eternauta, de esta manera, nos da la posibilidad de entrar a comunicarnos con algunas generaciones que estábamos teniendo problemas para hablar y para entendernos. Bueno, ahí yo quería, perdón, porque estaba pensando, digo, siempre siento o percibo que del otro lado no solo que se atribuyen, y me parece con razón, que comunican mejor, que manejan mejor recursos, tienen todo el poder, ¿no? El poder real juega en otro equipo. Y me parece que esta vez la pegamos. Porque yo decía recién, estamos hablando de que qué cosas nos interpelan en este momento. Porque si no terminamos repitiendo, bueno, sí, estamos en la vereda de enfrente, nuestros objetivos son distintos, pero digo, recogemos un hecho concreto de la historia. Un hecho concreto de la historia. Y a partir de algo concreto, comenzamos a poner en la mesa que hay cosas que no se discuten. No se discute la causa Malvinas. No se discute la causa de los derechos humanos, del genocidio, de la desaparición forzada de argentinos de manera irresponsable, digo, a veces ni siquiera sé cómo darle forma al atrocinio que hicieron quienes estaban en el poder en aquel momento. No se discute. No se discute a partir de un hecho concreto, y un hecho concreto que nos devuelve en forma de una serie exitosísima, de las más exitosas del planeta, que nos muestra que hay cuestiones que están fuera de discusión. Por más que ellos hagan fuerza, por más que quieran desmalvinizar constantemente, que quieran hablar de curro de derechos humanos, aparece el Eternauta, y me parece que acá la pegamos, digo, casi que hubiese estado guionado, ¿no? Porque aparece el Eternauta por fuera de lo que uno espera que sea un golpe de efecto, que es una elección. Llega esta posibilidad y entonces nos empezamos a jugar otro partido con banderas que nos gustan, que nos caen bien, que es defender a todos los argentinos, que es defender a la libertad de verdad, a la libertad de ser argentino, pero de verdad, ¿no? Bueno, parece que ahora sí. Ramiro, ¿estás con nosotros? Ahora sí, Vamos, disculpen Rama. los perfectos técnicos. Hola. ¿Cómo estás, Ramiro? Bienvenido a Los del Fuego, te decía antes. ¿Cómo andás? Muchísimas gracias. Gracias también por el espacio. Un saludo a ustedes, a Diego, Ezequiel, Silvia y bueno, también a toda la audiencia que nos está siguiendo, ¿no? Muchas gracias, Ramiro. No sé si pudiste escuchar mientras hacíamos tiempo, estirábamos. Venimos charlando, entre otras cuestiones, un poco del Eternauta, uno no puede evitar hablar de la calidad cinematográfica del producto, que es excelente, pero nos interesa sobremanera de qué forma nos impacta hoy, y nos impacta en términos políticos, en términos de derechos humanos, en términos de sociedad, esta posibilidad que nos da de hoy poder retomar algunos temas vinculados a la desaparición forzosa de personas, a la dictadura, a Malvinas, ¿no? O sea, un elemento nuevo en este nuevo en este formato miniserie del Eternauta, bueno, elementos que hoy podemos volver a discutir quizás desde otro lugar, con algunas generaciones que quizás les importa menos lo que ha pasado, pero vemos que no es que no les importa, sino que a lo mejor no sabíamos cómo comunicar y cómo vincularnos en algunas cuestiones con estos, digo, con adolescentes, con jóvenes y demás. Desde tu lugar, desde tu profesión, desde tu persona y desde la lucha activa que llevas adelante por el movimiento de los derechos humanos, ¿qué rol crees, cuál es la importancia que le atribuís a que hoy podamos estar hablando del Eternauta? Bueno, sí, estaba escuchando un poco lo que comentaban antes de darme espacio a la entrevista y concuerdo con gran parte de lo que estaban comentando, ¿no? Eh, la importancia de que a través de esta serie, que obviamente nuevamente pone a la industria audiovisual, cinematográfica argentina en los primeros niveles en lo que tiene que ver con la calidad de la producción, pero esto que ustedes referían recién, la importancia que tiene de volver a reinstalar determinadas temáticas que determinados sectores de la sociedad, fundamentalmente a los que hoy les toca ejercer
la gestión del Estado, el gobierno, intentan soslayar a través de posturas negacionistas o directamente apologéticas del accionar del terrorismo de Estado. Bueno, la importancia de este tipo de productos culturales es volver a reinstalar estos temas, ¿no? Y fundamentalmente para las nuevas generaciones. Yo precisamente hoy estoy terminando de ver la serie por primera vez y voy a empezar a verla nuevamente, pero esta vez en compañía de mi hijo, que está muy entusiasmado con la idea de poder verla, obviamente por el género de la ciencia ficción y demás, en términos de formato es muy atractivo, pero él también está muy al tanto y muy interesado de cuál es la historia que surge como trasfondo y que tiene que ver con la trágica historia familiar de los Osterheld, que es una familia entera prácticamente diezmada por el accionar del terrorismo de Estado, ¿no? No solamente Héctor Osterheld, sus 4 hijas, Estela de 25 años, Diana de 21, Beatriz de 20, Marina de 19, dos de ellas, Estela y Marina, que estaban embarazadas. Estela estaba embarazada de 4 meses y Marina de 8. Hoy por hoy, esas dos criaturas, esos dos chicos o chicas, aún siguen siendo buscados o buscadas por abuelas de Plaza de Mayo. De hecho, Elsa Sánchez de Osterheld, la compañera de Héctor y la mamá de sus 4 hijas, integró la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo hasta su muerte en el año 2015. Y la búsqueda no se detiene, se continúa este, a través de distintas acciones. Por ejemplo, me pareció muy interesante la acción de intervención que llevó adelante, por ejemplo, la agrupación Hijos sobre las gráficas promocionales que se instalaron en la vía pública de la serie, interviniéndolas con afiches para volver a reinstalar, digamos, de alguna manera la difusión de la historia de la familia Osterheld, que bueno, de alguna manera vuelve a surgir a partir del estreno de la serie, ¿no? Algo que me parece muy importante. Ramiro, te hago una pregunta personal. ¿Tu hijo qué edad tiene? 10 años. 10 años. Wow, un montón. Eh, digo, un montón que con esa, nada, esto que describiste recién del interés que tenga, que hayas despertado esas inquietudes y esos intereses en tu hijo, la verdad, felicitaciones por hijo. Por eso, mi hija tiene 17 años. Eh, no sabía quién era Germán Osterheld o Héctor Osterheld. No lo conocía, no conocía la historia de esa familia. Y el Eternauta nos dio la posibilidad de adentrarnos en la historia de esa familia, decíamos recién, y creo que estoy convencido de eso, la más, eh, la familia quizás que más sufrió la dictadura, ¿no? O sea, 4 desaparecidos, los 2 nietos que aún estamos buscando. Eh, digo, mi hija no lo sabía, no los conocía, y entiendo que como mi hija, tantos jóvenes, tantos adolescentes. Digo, yo lo que pienso a partir de esta situación que yo vivo con mi hija en mi casa es cuántas veces a lo mejor equivocamos las herramientas para poder comunicarnos con ellos, ¿no? Y quizás uno a partir de ahora tenga que empezar a replantear herramientas, formas, modelos, canales para poder llegar a, digo, a nuestros hijos y a todos los hijos. Sí, mira, en mi caso particular, mi hijo está muy empapado en estos temas porque, bueno, se hablan de manera permanente en mi casa por una cuestión de mi militancia y el trabajo que yo llevo adelante. Pero esto que comentás es cierto, hay que seguir trabajando permanentemente con las nuevas generaciones, porque, a ver, estamos próximos a que se cumplan prácticamente 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. O sea, estamos dentro del marco de los 48 años, pero falta muy poquito y tal vez a las nuevas generaciones esos acontecimientos les han quedado muy distantes en el tiempo. No obstante eso, las consecuencias del terrorismo de Estado las palpamos hoy, aún hoy todavía, con los nietos que seguimos buscando, con los desaparecidos que todavía no sabemos en su mayoría qué han hecho con ellos, dónde están sus restos, cuál fue el destino que finalmente han tenido que correr. Y hay que permanentemente, de alguna manera, reinventarse
o agudizar el ingenio, si se quiere, en las estrategias comunicacionales, educativas, pedagógicas, para volver a insistir en estos temas. Fundamentalmente porque si se desconoce la historia, si se la niega, si se la soslaya, los pueblos inevitablemente están condenados a repetir esas historias. Entonces, en un presente histórico que es muy doloroso, porque como yo decía anteriormente, nos toca atravesar un momento en el cual desde el Estado Nacional no solamente se niega el accionar y las consecuencias que tuvo el accionar represivo del terrorismo de Estado, se hace directamente, de manera desembosada, una apología de los crímenes de lesa humanidad. Se hace una defensa explícita de los genocidas. Nos ha tocado ver cómo legisladores oficialistas de la Libertad Avanza han ido a visitar al penal de Seiza a criminales que fueron condenados por delitos de lesa humanidad. Y permanentemente se intenta correr el eje de la discusión, volviendo a instalar la teoría de los dos demonios, a querer correr, o si se quiere, deslegitimar la idea de la memoria para intentar reencuadrar el debate en términos de historia, porque para ciertas posiciones intelectuales la memoria es parcial e incompleta frente a la historia que tiene una mirada o que tendría supuestamente una mirada más objetiva de los acontecimientos. Bueno, permanentemente estamos, eh, si se quiere, en medio de una batalla cultural en la cual no hay que dar tregua porque en la medida en que uno defeccione en ese cometido de seguir dando la discusión, bueno, es donde comienzan a filtrarse estos discursos negacionistas, apologéticos, que en las nuevas generaciones, que como decía anteriormente, no han vivido en forma directa esos acontecimientos, o por ejemplo como en mi caso, que soy de la generación de los hijos, no ha sufrido las consecuencias de los periodos posteriores, y donde también se sienten de alguna manera atraídos por ciertas formas disruptivas, estos nuevos, esos nuevos raros peinados, raros peinados nuevos, como decía Charlie, y bueno, esas formas, esos modos, esas maneras, a veces resultan atractivos, se interpelan bajo falsas interpretaciones del significante libertad. Y bueno, hay que tener mucho cuidado con eso y seguir trabajando, como decía, con las juventudes, con las nuevas generaciones, para que esos mensajes tan peligrosos no vuelvan a permear en la sociedad y que de alguna manera podamos seguir estando alertas frente a los discursos que pretenden imponer nuevamente el autoritarismo, ¿no? Ramiro, ¿cómo te va? Un placer saludarte. ¿Qué puntos en común o qué tareas son las que se dan desde los organismos de derechos humanos cuando hay que sentarse a hablar con las nuevas generaciones que tienen interés en conocer, en saber, quizás ni siquiera te digo en sumarte, pero cuando hay que hablarle a las nuevas generaciones a partir de hechos como este, como el del Eternauta, pero ¿desde qué lugar se les habla a esas generaciones para... La palabra lamentablemente termina siendo invitarlos, seducirlos a que conozcan esta parte de la historia? Sí, a ver, hay que interpelarlos, convocarlos permanentemente. A ver, una estrategia que a mí tal vez en, en la experiencia de gestión que me ha tocado, que me toca llevar adelante, hoy particularmente yo me desempeño como director de derechos humanos de un municipio de la provincia de Buenos Aires, del municipio de Suipacha. Hace muy poquito, en el marco del mes de la memoria, llevamos adelante distintas actividades de reflexión, de concientización, especialmente dirigidas a los jóvenes. Y una de las estrategias más útiles, si se quiere, fue la de que los chicos y chicas puedan tener contacto directo con quienes resultaron afectados por el accionar del terrorismo de Estado, ya sean las propias víctimas o sus familiares, y que puedan escuchar en primera persona la experiencia de lo que fue el cautiverio, la tortura, la persecución, el hostigamiento. Creo que eso es muy importante, que los chicos y las chicas no tengan que escuchar esas experiencias o que digamos, de alguna manera incorporen esos relatos a través de interpósitas personas, sino que lo puedan escuchar de la boca de quienes fueron los afectados en forma directa de esos acontecimientos. Eso me parece que es algo muy importante. Y por otro lado,
tratar de apelar a los nuevos lenguajes, a las nuevas narrativas, que obviamente están impregnadas por el uso de las nuevas tecnologías. Si uno no se ayorna en el uso de estas herramientas, muy difícilmente va a poder llegar a las nuevas generaciones. Hoy a nosotros nos toca interactuar, si se quiere, con los nativos digitales. Nosotros veníamos, si se quiere, o somos herederos de una tradición de la cultura escrita en los términos más tradicionales, si se quiere, del papel, del libro. eh, y bueno, hoy los chicos Del están Eternauta. acostumbrados. Exactamente, digamos, el formato original era la historieta en papel. Hoy estamos ante una transposición a otro género, a otro formato, otro lenguaje, como es el audiovisual, en un contexto también que también los hábitos de lectura y de consumo del audiovisual han cambiado. Ya la gente no va al cine a ver una película, consume este tipo de productos en la intimidad del hogar, a través de un nuevo formato que es el de las series. Bueno, me parece que es muy importante y en este caso me parece que es algo muy valorable por parte de la serie que a través de un producto tan atractivo en términos visuales y retóricos podamos volver a reinstalar una temática tan sensible y tan cara a todos los argentinos y argentinas como fue lo que se vivió en la última dictadura cívico-militar. Y a esto también le agrego lo que ustedes comentaban antes, el tema de volver a reinstalar el tema de la cuestión Malvinas. Y aprovecho, bueno, que estamos saliendo en un programa que es oriundo de Tierra del Fuego y particularmente en Río Grande, que es la capital, si se quiere, de la causa, la capital nacional de la causa Malvinas, que por ejemplo el personaje de Juan Salvo sea un excombatiente, el tema de la traducción de Malvinas, que no sea traducido como Falklands, sino como Malvinas Islands en todas las versiones que ha tenido la serie para los distintos países, me parece muy importante. Y me parece que es imprescindible establecer una conexión entre que Juan Salvo sea un veterano, un excombatiente, y esta idea que intenta permanentemente instalar el Eternauta desde su versión original en la historieta de que el héroe siempre es colectivo y que nunca nadie se salva solo. Bien, Ramiro, esto de que, bueno, a Germán o Estergel lo secuestran, ¿no? Por lo, se lo vio por últimas veces por relatos en el Vesubio, ¿no? La historia de su familia, esto de traerlo al hoy, ¿no? Y de quienes estamos todavía en esta resistencia, ¿no? La resistencia a la indiferencia, al silencio, a la pérdida de sentido común, ¿no? Y en este colectivo de que traemos al Eternauta y de que venimos entonces a debatir y a poner en la mesa los derechos humanos nuevamente, que claramente no desaparecieron, pero que estamos en retroceso, ¿no? Por lo que nos está pasando a nivel político en lo nacional y un poco también es esto del mundo neoliberal en el que estamos viviendo, ¿no? Entonces, por ahí quería preguntarte, ¿no? Dentro de la serie, lo histórico, la historia de Westergel y demás, ¿qué valores traemos hoy de la serie, de la historia, ¿no? De la militancia a estos días, ¿no? ¿Qué es lo que nos tiene que quedar de todo esto? Mira, creo que la importancia, como decía, es volver a reinstalar el tema y no solamente de un modo testimonial, ¿no? Es importante dejar bien en claro que hasta ahora se han recuperado, se ha logrado restituir la identidad de 139 nietos y nietas, pero que todavía faltan casi más de 300, o sea, casi 500 o 500 niñas y niños han nacido en cautiverio durante el periodo del terrorismo de Estado y hasta ahora solamente 139 han podido restituir su identidad, se ha podido restituir su identidad. Por eso es que la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo, más allá de que ellas ya están muy mayores y quedan muy poquitas, se continúa a través de la comisión directiva que hoy es ejercida a través de los nietos y nietas. Y por otro lado, dejar bien en claro que más allá del tiempo transcurrido, de casi 5 décadas de consumado del golpe de Estado de 1976, los juicios por crímenes de lesa humanidad todavía siguen en curso.
Bien. Se han logrado condenar a aproximadamente 1.200 genocidas, pero todavía faltan muchos otros que deben purgar condena y responder ante la justicia por sus responsabilidades en estos crímenes. Entonces es muy importante seguir manteniendo la vigencia de este tema en la agenda pública, porque no es un tema saldado, no forma parte de un pasado que algunos quieren dejar atrás. Todavía se hace carne en el presente, en los chicos y chicas que todavía nos faltan encontrar, en los genocidas que aún faltan condenar, en la información que todavía necesitamos saber, conocer, averiguar en relación al destino que han sufrido los compañeros y compañeras que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Entonces, es importante dejar esto muy en claro. No se trata de un pasado que fue pisado, si se quiere. Se trata de un presente muy vivo y muy vigente que no hay que abandonar en el reclamo, en la demanda, en la lucha que llevan adelante los organismos de derechos humanos. Y a mí me pasa algo que no quería dejar de comentarles, ¿no? A mí me apenó un poquito, tal vez es un detalle, ¿no? Pero no dejó de apenarme que la serie no se hubiera estrenado el día 27 de abril, se estrenó el 30. Y el día 27 fue el aniversario del secuestro y desaparición de Héctor Germán Oesterheld. Fue el 27 de abril de 1977. Hubiera sido bueno que la serie, en vez de estrenarse el día 30, simbólicamente lo hubiera hecho el día 27 para de alguna manera conmemorar esa fecha tan importante y encuadrar, digamos, el estreno de la serie en el marco del aniversario de la desaparición de Héctor Germán Oesterheld, que como vos bien decías, Silvia, estuvo secuestrado en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio del Vesubio, y por el crimen de Oesterheld y otros tantos crímenes, hubo condenas a distintos genocidas en los años 2011, 2014 y 2022. Por eso es muy importante seguir manteniendo este tema muy vigente en la agenda pública, porque como les decía, los juicios por los crímenes de lesa humanidad todavía siguen abiertos, hay muchas causas que siguen en etapa de instrucción, hay otras que están ya en la etapa del debate oral, pero eso no se detiene más allá de el, el, la postura, la actitud que tenga hoy el gobierno nacional, sobre todo a través del Ministerio de Justicia y en particular de la Secretaría de Derechos Humanos, que han vaciado la mayoría de las áreas que trabajaban en torno a los ejes de memoria, verdad y justicia, han de alguna manera vaciado fundamentalmente el área de abogados que llevaba adelante las querellas por parte del Estado Nacional en las causas por crímenes de lesa humanidad. Y bueno, todos esos retrocesos que estamos viviendo en materia de derechos humanos en general, pero particularmente lo que tiene que ver con las políticas de memoria, verdad y justicia, ha sido suplido, si se quiere, por el accionar de los organismos de derechos humanos que nunca han bajado los brazos y que ya desde el periodo de la dictadura, cuando las madres de Plaza de Mayo comenzaron a caminar en rondas alrededor de la pirámide. De esto se han cumplido 48 años la semana pasada, que se conmemoraron, se conmemoró el aniversario de la primera ronda de las madres. Bueno, Ajá. los organismos nunca han bajado los brazos y en este caso están apuntalando, si se quiere, el trabajo que dejó de hacer el Estado Nacional a partir de este vaciamiento de las políticas públicas, ¿no? Ramiro, ¿y por qué supones que Netflix toma la decisión de estrenar 3 días después del aniversario de la desaparición? Digo, Mirá, te voy a dar una interpretación que es muy personal, sí, muy personal. eso queremos. Yo creo que no quisieron sobreideologizar el tema y además hay una referencia muy concreta. Ustedes no se olviden que eh, hay una conexión muy directa entre el 27 de abril de 1977 y el 27 de abril del año 2003 con la llegada de El Néstor Néstor. Kirchner al gobierno. Sí. Y esta reminiscencia, esta conexión que se hizo entre la figura de Néstor Kirchner y el Eternauta a partir de este sincretismo, esta síntesis que se hizo en la figura del Nestornauta. Yo creo que de alguna manera
posponer 3 días el lanzamiento de la serie tiene que ver con eludir la referencia a la figura de Néstor Kirchner, no, como les decía, no sobreideologizar el lanzamiento del producto en la plataforma. Y bueno, de alguna manera tiene que ver con correr un poquito el eje de eso, ¿no? Coincidimos, Ramiro. Che, muchas Y gracias. además, Sí, y una última cosa, ¿no? Una pena porque hablábamos recién del balanceamiento de las políticas de derechos humanos y en particular de las políticas de memoria, verdad y justicia, que fue precisamente Néstor Kirchner el que nuevamente puso al Estado Nacional a la vanguardia en materia de defensa, promoción de los derechos humanos, y fue gracias a su gestión que los juicios por crímenes de lesa humanidad en la Argentina fueron política de Estado, y más allá de los avances y retrocesos que hemos vivido a lo largo de estos años, es gracias a ese impulso que él le dio en sus inicios que hoy por hoy podemos estar continuando estos procesos de memoria, verdad y justicia. Ramiro, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos. Sí, Crack. te mandamos un abrazo muy grande desde acá. Muchísimas gracias a ustedes, un fuerte abrazo y un saludo para toda la audiencia también. Chao. Qué importante. Esto último que decía Ramiro, ¿es para mí o lo tengo que pasar? Y tiene que pasar. Bueno, te mando una sopita acá del compañero de mi derecha, porque eso no es mate, Ezequiel. Ahora vamos a ir a un corte y vamos a cambiar la yerba porque eso es un asco, amigo. Interesante escuchar a Elsa hablar de Néstor Kirchner. ¿Sí? Néstor recupera la imagen de Elsa y ella lo acompaña en algún escenario. Y es interesante escucharla más allá de lo político, el color que le pone Elsa respecto a lo... che, me cuidó un presidente, ¿no? Esta sensación de que había un presidente cuidándola. Esto nunca me había pasado, decía Elsa. Bueno, si tienen la posibilidad, escúchenla. Bueno, pasó Ramiro. La verdad que tremendo. Sí, seguir ¿Le sosteniendo, va a cambiar ¿no? la yerba al mate o no? Sí, pero tengo 30 segundos, porque el corte es de 30 segundos. Bueno, le damos Sí. un poquito más, puede llegar más tarde. Si llega con el mate nuevo y arreglado, le damos un poquito más. Bueno, ¿Sí? Bueno, quiero decir esto, seguir sosteniendo las banderas, ¿no? Sí. Digo, acá Ramiro nos trae a decir, seguimos, estamos, resistimos, y el Eternauta lo pone ahí en primeras líneas. El héroe siempre es colectivo y nunca nadie se salva solo. Volvemos en lo que tarde se quiere en cambiarle la yerba a eso. No nos dio tiempo a nada. fui fugaz. Fugaz. Fui fugaceta. Qué rico, qué rico. Volveré y seré fugaceta. Nunca, te juro, nunca me pasó. O sea, productor general, ¿sí? De paso lo saludamos. Fabiano, Walter.
nuestro director general, o sea, Gonzalo Ortiz, digo, pon el celular, me está diciendo que suelte el celu. O sea, me mandaba un mensaje y cuando lo agarro me decís soltar el celu. Bueno, es contradictorio, amigo, o sea. Claro, me estás haciendo equivocarme y me retás. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno. Che, ¿tenemos invitado ya? Sí, ¿Está conectado? está conectadísimo. Bueno, es un amigo, o sea, no hace falta que lo presentemos mucho, es un amigo. Santiago Barazzi. No es la Roque, pero es Yo- Cuervo. No es la Roque, pero es Cuervo. Yo pensé que hoy iba a venir ya de engalanado. Claro, de galera y bastón. Jugando en otra liga ya el tipo, ¿sí? Amigo, compañero, no sé qué, pero no sé si te podemos tutear, porque creo que ha sido el único hombre de este planeta que puso el nombre del Papa antes de la humareda blanca. ¿Te das cuenta? ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Hola, Santi? ¿todo bien? Loquito lindo, ¿cómo andás? Bien, bien. Un poco lamentándome de que no tengo el hábito De jugar. de jugar al Pro ni nada. Porque ¿Sabemos la cuánto verdad, pagaba para Best? No, la verdad que no quise ni mirar porque quizás me deprimía. Lo entonces que dije, perdió no, el vamos. tipo. Claro, por eso dije, no, me quedo piola y digo, bueno, ya está. Alguno que sube un reel diciendo que la pegué y bueno, ya está, con eso me conformo. Eso Sí, bueno, sí, fuera de eso la sí, joda, es impresionante lo que avanza el tema del juego, las apuestas. Ya se apuesta sobre cualquier cosa y durante la previa, ese día y medio que duró el cónclave, fue fuerte lo que se estuvo apostando, ¿no? O sea, como cualquier cosa es herramienta que sirve para hacer mella sobre uno de los grandes males que tiene hoy la sociedad, ¿no? totalmente, sí, totalmente. A ver, las casas de apuestas siempre existieron, pero el problema principal que hay es que estamos en un momento de hiperconectividad. Entonces ahora la Sí. hiperconectividad lleva a que estemos todo el día conectados. Y bueno, creo que algo de lo que significa León XIV, hay algo ahí. Es matemático el hombre, es matemático y filósofo, entiende de algoritmos y del alma humana. Así que me parece que si hay algo que va a poder hacer también es, me parece, interceder o incidir en estas discusiones que se vienen. Eh, me cuesta elegir por dónde empezar. Quiero que me... Venía para acá pensando en qué hablar con vos, Santi, y no sabía si que hablemos de lo que nos había dejado Francisco, sobre lo que recogía y cuál era el faro que nos iba a conducir con este nuevo Papa, Leo XIV. Eh, Si hablar sobre, y algo que me llama poderosamente la atención, Santi, y a lo mejor podemos empezar por ahí, el trabajo de Francisco en cuanto a la construcción de su sucesión. El haber ido a buscar a este obispo, donde lo fue a buscar, ponerlo a que lo acompañe en la tarea de haber elegido a 85 de los 133 obispos que iban a votar para elegir al nuevo Papa. Y esto la verdad que cuando, no sé si son 85 los que eligió él, pero digo, con la dificultad de que tiene el peronismo para encontrar Sucesores. sucesores, ¿no? Digo, Es el tuit ese que circuló de Bergoglio no es peronista porque es el primero o sea, que es puede dejar tremendo. ordenada su Es sucesión. es la evolución, ¿no? Ya creo que tuvo el análisis de cuál es el error, que el error generalmente es el trasvasamiento, es cómo continuamos, ¿no? Con nuestras políticas, y él la tuvo ahí en una, dijo, a Bueno, ver, este es el problema, bueno, empezó ahí despacito, ¿no? A Elegí vos por acomodar. dónde empezar, Santi. Sí, ¿y no, a cómo lo ver, viviste? ¿Cómo creo, lo viviste, Santi? ¿Cómo viviste que este papa se haya elegido? no, mira, yo lo que puedo decir primero es que hace 3 meses, ¿no? Porque no olvidemos la internación de Francisco, no olvidemos que de verdad se jugó ahí un truco con alguno que estaba del otro lado y volvió, porque de verdad que hubo una noche que estuvo muy jodido, de verdad, y volvió y me parece que si le quedaba algún cabo suelto, lo terminó de ajustar ahí y se fue por la puerta grande. Yo en lo personal me siento
muy, si se quiere, en paz, de que se pudo ir por la puerta grande, se pudo ir después de haber pasado la Pascua del Jubileo del año 2025 y que creo que nos dio también esos meses para que todos dimensionaran, más aún acá en Argentina, lo que había sido el acontecimiento de Francisco en la historia y en la historia de cada uno. Después me parece que hay que mirar también sus exequias funerarias, ¿no? El orden, pero sobre todo la precisión del modo que estuvo todo hecho sobrio y al mismo tiempo completamente espectacular como es la ceremonia vaticana, su tumba, ese recorrido del papamóvil que después se transforma en hospital de campaña, iba a decir, como dijo él tempranamente, sino como ambulancia que viaja a Gaza, eh, su insignia en Santa María la Mayor, que es una de las 4 catedrales vaticanas que hay en Roma y que, oh casualidad, es la que está a 100 metros de la Embajada Argentina en Italia. Bueno, un montón de cosas que la verdad que también te hablan no solamente de lo que significó como rostro bueno, misericordioso y de reconciliación, si se quiere, de mucha gente con la figura del Papa y a través de él con la Iglesia y la religión, sino también de un cuadro político fenomenal, ¿no? Fenomenal que bueno, se termina, me parece, de plasmar en no solamente el resultado, sino también la velocidad con la que se resolvió el cónclave. 2 minutos tenemos, Santiago. El otro día charlábamos hace 2 programas atrás, con Eduardo Valdés, y poníamos en valor esto precisamente, ¿no? Digo, quizás estar ante la figura política más importante de este siglo. Permisos, Sí, eh, total. Santi, y Sí. también, ¿sabes qué me pasa a mí? Quiero saber si vos lo ves, capaz allá lo ves como más masiva esto, pero que cuando murió Néstor pasó esto de abrir ojos, ¿viste? Como que un montón de personas empezaron a darse cuenta quién fue, lo que hizo, lo que dejó. ¿Ves un poco esa repercusión por ahí hacia abajo, ¿no? En lo más popular, digo, Sí, en lo despierta, cotidiano. está despertando eso como Sí, decir, che, no me di cuenta que teníamos este papa, todo lo que hizo. sí, me pasó hace poco en un colectivo de media distancia que se me sentó al lado un pibe y no sé qué, me vio leyendo un libro de Francisco, 25 años, y tuve una conversación de 1 hora y media y el chabón estaba explotado porque hace 3 meses había tomado dimensión de lo que era Francisco. Pero yendo también al tema del cónclave, me parece que lo que queda es un resultado más que interesante porque no es una continuación como quizás eran los más esperados, sea Matteo Zuppi, Parolin o Tagle, ¿no? El filipino, que era medio como una especie de idea de el papa del extremo también medio del fin del mundo y con una lógica muy en salida, sino que hace toda una vuelta el cónclave y termina sacando un primer papa estadounidense, pero no solamente estadounidense, sino también latinoamericano, porque si hay algo que hay que decir de este papa que comparte con Jorge Mario Bergoglio esta cosa de difícil de encasillar, ¿no? Difícil de rápidamente clausurarlo, me parece que tiene un montón de aristas abiertas en el mejor sentido de la palabra, un papa que claramente va a ser continuador, que claramente viene a continuar lo que Francisco inició como reseteo de la iglesia en 2013, pero que al mismo tiempo le va a dar una impronta y con algo que también para Tierra del Fuego es muy importante, que es la paz y el desarme, ¿no? Ahí Río Grande es la ciudad más próxima a Malvinas, y decir más próxima a Malvinas es la ciudad más próxima a la base de la OTAN más grande en el hemisferio sur. ¿Qué significa que haya un papa norteamericano diciendo que quiere una paz desarmada y desarmante y permanente? O sea, un papa de la primera potencia en términos de lo que es la industria de los fierros, de las armas, diciendo esto,
me parece que deja también unas primeras señales más que contundentes y sobre eso me parece que también tenemos que apalancarnos, ¿no? Con nosotros como argentinos, con el legado de Francisco y al mismo tiempo abiertos y entusiasmados, ¿no? Con lo que se puede abrir también con León XIV. La verdad que me hace sentir bien escucharte, Santi, porque te noto optimista y eso me transmite buena vibra. Digo, creo que uno de los primeros sentimientos que tuve cuando ante la pérdida de Francisco fue de huerfandad. De, Total. digo, y bueno, digo, creo que hoy nos podemos parar en otro lado. Totalmente, totalmente. Y después, bueno, como decía él, seguir rezando y tirándole buena onda. Los que creemos, bueno, pasó como dicen al equipo de las estrellas celestiales, por decirlo de algún modo, y que seguramente que está de alguna forma acompañando, velando por este mundo, no solamente por Argentina, porque si hay algo que quedó claro que Francisco pasó a ser un argentino universal y que hay que poder estar predispuestos y disponibles para un nuevo tiempo y al mismo tiempo, como siempre dijo Francisco, nutrirnos de las raíces, nutrirnos de lo propio y para también mirar el tiempo que viene y lo que abre León XIV, lo vamos a hacer siempre inspirados en nuestro Papa argentino, que además hincha de San Lorenzo, y que lo queremos mucho y que le estamos muy agradecidos. Ahora sí, amigo, nos come el tiempo. Francisco, Lo hincha de San sé. Lorenzo, y digo, una perlita, tiraste el centro. León XIV, hincha de Alianza Lima. Digo, pocas veces pasará en la historia que haya dos papas que conozcan al Pipo Gorosito. Y creo que con esto nos podemos ir. ¿Por qué tenía ese dato? Nos podemos ir con esto, ¿no? Ey, está bien. ¿Estamos? Pero es tremendo el dato, tremendo. Tremendo Dos dato. papas. O sea, Tremendo, eso tremendo. explicaría que Alianza Dos Lima papas haya dejado afuera Boca de la... que levantan la bandera del biribiri. Es así, es así. Bueno, Es así. gracias, Santiago. Bueno, chicos, no, gracias, a disposición. Dale, un abrazo grande, Saludos, che. felicitaciones Santi. por el programa. Chau, Bueno. compa. Esto fue todo por hoy, amigos. Nos vemos la semana que viene. Ha Chau. sido un gusto, compa. Que tengan linda semana, ¿eh? Chau.